¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo tengo? Guillermo en realidad lo que se pregunta es, esta charla que acabo de terminar y de la que tengo el guión completo con la presentación incluida y una versión B por si acaso, ¿en qué evento la meto? ¿Cuándo lo voy a presentar? ¿Se habrá inventado ya el evento en el que voy a presentar esta charla? Porque el tío lo prepara todo con un tiempo. Guillermo Peris, lo que el montaje de Blade Runner nos enseña de genética. Muchas gracias. La verdad es que la charla esta preparé hace 2 años. Es verdad. Bueno, no sé cuántos fans habrá aquí de Blade Runner, pero fans de verdad. Si los hay, seguro que conocéis esta imagen. No se ve muy bien la parte roja, pero esta es la definición de replicante. Y solo aparece en una versión de Blade Runner. Solo aparece en una versión que era la copia de prueba que se proyectó en algunos cines estadounidenses antes del lanzamiento mundial de la película en 1982. Y digo que solo la conoceréis si sois auténticos fans, porque esta versión solo la podéis encontrar legalmente en una caja, un maletín para coleccionistas con 5 versiones distintas, con 5 versiones distintas de Blade Runner. Y no son las únicas que hay, aunque antes Carolina ha dicho que solo había 5, realmente se conocen hasta 7 versiones distintas de Blade Runner. Obviamente todas parten del material original rodado para la película, bueno, salvo alguna escena que pillaron del Resplandor. En esta charla yo, sin embargo, os voy a hablar de genética, como el ponente anterior, pero voy a utilizar esta producción de distintas versiones de Blade Runner para contaros cómo ha evolucionado nuestro conocimiento sobre la fabricación de proteínas a lo largo del tiempo. Y empecemos por lo sencillo. De una forma muy simplificada, una proteína se fabrica partiendo, una película se produce partiendo de un guión a partir del cual se ruedan una serie de escenas, después algunas se eliminan, bastantes, y las que se mantienen se montan, se editan para proyectar la película al final. En un principio, para producir nuestras proteínas, para fabricarlas, hacemos algo parecido. Partimos de un guión que está en forma de ADN en un gen de todo nuestro genoma. A partir de este guión, rodamos escenas. Sería algo parecido a lo que hacen nuestras células de transcribir este ADN a otra secuencia que se conoce como ARN mensajero. Por último, producimos la película. Sería la parte de traducción de ARN mensajero a proteína. Si pensáis en lo que he dicho antes, me he dejado algo. La parte esa en que quito todas las secuencias que no se usan y las que quedan se montan. Bueno, pues esto se descubrió en 1977 que también ocurría. Se descubrió que había unas secuencias, que aquí os he dibujado en color negro, y se conocen como intrones, que se eliminaban antes de dar lugar al ARN mensajero, en el cual se montaban las secuencias que quedaban, que os las he dibujado aquí en color y se conocen como exones. A este proceso, en el que se eliminan estos intrones y se montan el resto de secuencias, se le conoce en inglés como splicing, en castellano empalme, montaje, o una palabra que me encanta que es ajuste. ¿Qué dimensiones tienen estas secuencias que se eliminan? ¿Ocurre como el cine? ¿Se eliminan realmente tantas? Pues la verdad es que sí. Aquí os he dibujado un gen humano promedio. Este gen humano promedio tendría unos 9 exones. Los exones, recordad, son los que contienen la información para fabricar la proteína. Fijaos lo poco que ocupan. La parte en verde serían los intrones, lo que se elimina. ¿Vale? Como veis, nuestros genes están prácticamente vacíos de información. En este punto de lo que sabemos de cómo se fabrican las proteínas, podríamos decir que el dogma para fabricarlas es que un gen da una proteína. Pero si volvemos a Blade Runner, sabemos que esto no es así en la comparación. Sabemos que a partir de un guión y de un rodaje se generan distintas versiones de una misma película. ¿Cómo se hace? Bueno, hay escenas que aparecen en una versión y no aparecen en otras. Por ejemplo, es lo que ocurre con la conocida escena del sueño del unicornio, que solo se puede ver completa y perfectamente restaurada en el Final Cut de 2007. De nuevo, lo mismo ocurre en nuestras células. Y es que se descubrió que, una vez eliminadas estas secuencias en negro, estos intrones,
lo que quedaba, las escenas en color, las secuencias en color, se podían montar de distintas formas, dando lugar a distintas versiones también de proteínas. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba veis cómo en la ruta se mantienen los 4 exones de colores, lo cual da lugar a una proteína, mientras que por abajo, por ejemplo, no se introduce el exón de color verde, lo cual da lugar a una proteína completamente distinta. Esto da una complejidad de nuestras células tremenda. Pensad que a partir de un solo gen se pueden construir muchas proteínas. Os pongo un caso concreto. La calcitonina es una proteína que se fabrica en las células de nuestro tiroides. Ayuda a reducir el calcio en sangre. Una proteína completamente distinta, el CGRP, se fabrica en unas células completamente distintas, nuestras neuronas, y actúa como vasodilatadora y como transmisora del dolor. En un principio se pensaba que ambas proteínas, como son distintas, vendrían de genes distintos. Recordad, un gen, una proteína. En 1981 se descubrió que esto no era así, que provenían exactamente del mismo gen. Os lo he dibujado aquí esquemáticamente, os he puesto los exones en colores y están numerados del 1 al 6. Se descubrió que en este procedimiento, que se denomina splicing alternativo, montaje alternativo, como queráis, si se utilizaban los exones 1, 2, 3 y 4, se obtenía el CGRP. Si se utilizaban los exones 1, 2, 3, 5 y 6, se obtenía la calcitonina. En este momento, pues, podríamos decir que el paradigma para construir proteínas pasa a ser un gen, da lugar a muchas proteínas. Pero si seguimos con Blade Runner, tampoco la cosa termina aquí, porque sí que es verdad que hay muchas versiones de Blade Runner, pero la gente que las ha visto no son las mismas. No podemos comparar la versión que se estrenó en todos los cines en 1982 con esta copia de prueba que he dicho que solo se proyectó en algunos cines. Pues lo mismo se encontró que pasaba en nuestras células y esto se ha descubierto más recientemente. Y es que nosotros sabíamos, los científicos que estudiaban esto, que este splicing alternativo ocurría porque éramos capaces de medir este ARN mensajero. Bueno, secuenciar ARN mensajero, digamos que, entre comillas, es relativamente fácil. Y entonces suponíamos que después se daría este paso a proteína. No lo sabíamos a ciencia cierta porque secuenciar, analizar proteínas es bastante más complejo. Pero en los últimos 10 años hemos avanzado la técnica para medir proteínas, la espectroscopía de masas, y nos hemos encontrado con que no había tantas versiones como nos esperábamos. En un estudio reciente, se publicó hace 3 o 4 años por un grupo español, en parte eran españoles, se analizaron las proteínas humanas de las bases de datos y se las ascribieron a genes humanos. Y cuando fueron a mirar se dieron cuenta que el 99% de esos genes humanos, el 99%, solo daban una proteína. Solo había un 1%, entre el cual estaba este de la calcitonina y el CGRP que os he comentado antes, que daban lugar a varias proteínas. Así que parece ser que ahora mismo nuestro paradigma para fabricar proteínas sería que un gen vuelva a dar una proteína, salvo excepciones. La verdad es que este debate sobre el splicing alternativo, el montaje alternativo de proteínas, es un debate aún que está abierto, es muy candente. Ese estudio que os he comentado fue bastante criticado. Se decía que quizás la espectroscopía de masas aún no era bastante sensible para medir esas versiones que aún no veíamos. Y supongo que nos dará noticias durante los próximos años de nuevas investigaciones. Y ahora pues me tocaría explicar qué ocurre con estas proteínas. Pero creo que esto mejor lo dejamos para una segunda parte. Muchas gracias.